Continuamos con más información por la pantalla de Canal E. Vamos a hablar de los bonos. Vamos a charlar con Franco Tealdi, él es analista financiero. Hola Franco, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo anda equipo? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Analicemos un poco qué va a pasar con los bonos en las próximas semanas. Bueno, para responder esa pregunta, primero tenemos que distinguir qué tipo de bonos, de qué tipo de bonos estamos hablando. Si Claro. estamos hablando de los bonos de deuda argentinos, los globales, los que se cotizan en los mercados mundiales, en dólares, los famosos que, bueno, obviamente marcan también, entre otras cosas, el pulso del riesgo país y cosas, o también, digamos, los locales, los en pesos, atados a inflación, tasa fija. Hoy está muy de boca, bueno, todo lo que es la deuda interna, por así decirlo, entre comillas, que son los bonos en pesos, los tasa fija, que digamos, son hoy por hoy en el mercado local son lo que más da que hablar, ¿no? Sobre todo, recién Claro, vos decías lo de la inflación, ¿no? sí. Justamente entre el día de hoy y mañana tenemos la licitación del Tesoro para renovar la deuda que vence el día 20, 3 billones de pesos aproximadamente, y bueno, hoy el mercado estuvo, viste, está tanteando eso. Entonces, decime vos por cuál querés empezar. Si te parece, comencemos por los bonos locales, los que dependen de la inflación. Perfecto. Bueno, el mercado básicamente el pulso que está midiendo día a día es digamos, cuál es la tasa de equilibrio de inflación que hace que a vos te convenga tener un bono adaptado a inflación o un bono a tasa fija. Claro. Básicamente en eso gira hoy los cálculos del mercado. Como sabrás vos, a la inflación de hoy, o sea, una inflación que corre, acabamos de tener el dato al 8,8 y anteriormente corría arriba de 2 dígitos, no le has ganado con nada. No solamente con los bonos de inflación, sino con los bonos a tasa fija, no le has ganado con nada. Ha sido, digamos, la cosa a vencer, esta inflación que ha sido imposible. Pero bueno, acá como siempre somos inversores y siempre estamos tratando de mirar lo que va a pasar, el futuro. Claro. Yo te diría que hoy el debate está entre cuál es la tasa de inflación de equilibrio que iguala la tasa que te puede pagar una LECAP, que es una letra a tasa fija, y Sí. lo que te puede pagar un bono ajustado a inflación, que como vos sabés rinde en negativo, o sea, TIR negativa. ¿Por qué? Porque justamente hoy en día la inflación es obviamente, la tasa real es negativa, por lo tanto los bonos atados a inflación reflejan esa tasa negativa. Ahora, si yo me hago un cálculo forward que se llama, que es lo que nosotros hacemos los analistas hacemos, que es a partir de cierto vencimiento de cierto título, tratar de ver cómo sería la curva hacia adelante. Sí. Lo que tenemos es que a partir de octubre o noviembre podríamos empezar a tener tasas reales positivas en el universo de bonos atados a inflación. Claro. Entonces ahí la pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿cuánto va a ser la desinflación que vamos a tener? Y en base a cuánto va a ser esa desinflación que va a tener, nos conviene quizás bloquear en la palabra en inglés, que no sé la traducción en castellano, pero sería asegurarnos esa tasa fija de acá a, por ejemplo, con una letra a enero, una letra a febrero, que nos asegure que en un sendero de baja de inflación nosotros vamos a poder tener tasa real positiva. Bueno, hoy el mercado se debate entre eso. Para que te des una idea, la LECAP, digamos, tasa fija, Sí. tanto para octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero, está tradeando en el mercado en aproximadamente una tasa del 3,2% mensual efectiva, o sea, capitalizable. Claro. Esto quiere decir que el mercado ve, digamos, una inflación promedio de acá hasta enero, febrero de ese nivel. O sea, Claro. el mercado está muy optimista con la tasa fija y está muy optimista con la inflación. Entonces, en ese sentido, es que te digo que, bueno, todo dependerá de qué sendero de desinflación vayamos transitando. Y Claro. en base a ese sendero de desinflación que vayamos transitando, bueno, ahí veremos, digamos, ahí es que juega ese arbitraje entre tasa fija y tasa variable o ajustada por inflación. Claro. ¿Y en qué momento o cuáles son las herramientas claves para que los bonos suban? ¿Qué tiene que Pues bueno, pasar? para el caso justamente de los bonos a tasa fija, Sí. es, digamos,
lo que tiene que haber es un claro sendero de desinflación acompañado de una baja de tasa. Viste que el Banco Central siempre reacciona. Entonces, Claro. si vos te paras, por ejemplo, en una letra de tasa fija en enero, Sí. vos tenés que hoy está tradeando al 3,2 mensual. Bueno, si vos te vas, por ejemplo, a una tasa del 2,5 mensual, y bueno, vos vas a tener ahí un upside interesante, porque como te digo, digamos, como esas letras actúan a un descuento, vos a medida que vas comprimiendo de tasa, ese precio va subiendo. Claro. Distinto sería lo de atado a inflación. Si vos hoy tenés una inflación de equilibrio que te iguala la tasa fija con la tasa variable, y bueno, vos tenés hoy, por suponete, un ejemplo, tenés que para que se igualen estas dos tasas o se arbitren, vos tendrías que tener una inflación del 8% en abril, que ya no la tuviste más alta, Claro. y una inflación de marzo del 5,5 o del 5%, y a partir de ahí un sendero a la baja. Bueno, si el mercado espera que esa inflación sea más alta, entonces ahí te va a convenir rotar a bonos ajustados por SER, porque obviamente, digamos, la tasa va a ser más alta. Entonces, básicamente tienen ancladas entre estos dos grandes universos de bonos, expectativas diferentes. Claro. Si yo creo que la inflación va a tender a bajar fuerte y va a tender a acompañar una baja de la tasa de interés, yo me conviene irme a tasa fija. Si yo creo que la inflación va a tender un sendero hacia arriba, bueno, me conviene meterme en tasa variable o ajustable por SER. Claro, podemos decir que ahora conviene la primera opción que mencionabas. La tasa fija, Claro. sí, es la que viene siendo más demandada por el mercado últimamente. Te doy un dato de color. Sí. Cuando salió el mes pasado, la licitación, el Banco Central, el MECOM, convalidó una tasa entre el 4,1 y el 4,4% mensual efectiva. El mercado hoy está pagando 3,1, 3,2, 3,3. Claro. Por lo cual la compresión ha sido muy fuerte de tasa. Entonces, el mercado está esperando esa desinflación y esa baja de tasa. Ojo que por ahí operar contra el mercado también puede llegar a ser buen negocio. Es decir, el mercado se está sobrepasando en expectativas optimistas. Mejor por las dudas me guardo en un bono con SER o me guardo o hago mitad y mitad. Claro, en relación a esto que mencionás, ¿qué diferencia tendría? ¿Cómo que diferencia? ¿Cómo que diferencia entre ¿Qué diferencia tendría entre los bonos con tasas fijas y los bonos que recién te inclinarías si pasaría esto del 4,4% que mencionabas? No, claro, lo que yo justamente decía era que, digamos, si tu expectativa de inflación es, acá, digamos, el trade se basa en cuánto vos la inflación, qué inflación esperes para hacia adelante. Si vos esperás un escenario al día de hoy de desinflación, vos lo que claramente te conviene es digamos, pararte en tasa fija. Claro. ¿Por qué? Porque si la inflación baja, la tasa baja. Entonces, esos bonos van a ser mucho más demandados y van a subir de precio. Claro, exacto. Al contrario, si vos tenés una especie tenés, digamos, una expectativa de inflación superior, o suponete, pasado mañana pasa algo y el gobierno devalúa digamos, o tenés algún shock internacional que te dispara el precio del petróleo, los commodities, lo que sea. Bueno, ahí vos podés llegar a prever mayor inflación. Entonces, si vos prevés mayor inflación, te convienen los bonos con SER, obviamente. Claro. Clarísimo este aporte. Gracias por este contacto.